Una fibra óptica de vidrio posee un núcleo con índice de refracción 1,55 rodeado por un recubrimiento con índice de refracción 1,45 y os dan el dibujo. O sea que no hay dudas al respecto. Aunque bueno, ya tenéis que saber hacerlo. Pues vamos a dibujarlo nosotros. Siempre haced en óptica, siempre que podáis, y yo os recomiendo, siempre, vamos, haced dibujos, porque así no tenéis que explicar más cosas. Con un dibujo, el que corrige ve exactamente lo que tiene y lo que estáis haciendo. Entonces, siempre es interesante y hacedlo hermoso, ¿eh? Haced un dibujo, no escatiméis, que como los cálculos aquí no son muy grandes y tenéis como media cara, os sobra. O sea, no hagáis un dibujito así de, esto es el índice de refracción, no, porque eso no se ve nada. Hacedlo generoso. Cuanto más grande, mejor. Y luego también como truco en las fibras ópticas podéis hacer el recubrimiento. Esto sería el núcleo. Lo podéis hacer más gordito que el recubrimiento. Porque bueno, no hace falta que sea así, aunque realmente es así. Como aquí no va a pasar por esta zona, no va a pasar el rayo, pues así nos ahorramos espacio para lo que nos interesa. Vale. Y entonces aquí en el dibujo y en las fibras ópticas siempre ocurre esto. Tenemos esta normal y tenemos un ángulo incidente. Vamos a intentar hacerlo lo más parecido. Un ángulo incidente alfa que va a refractarse y va a llegar aquí, donde va a haber otra superficie de contacto. Y en este lado, como siempre pasa en las fibras ópticas, va a haber una reflexión total. A ver si lo puedo pintar bien. Va a haber una reflexión total. Lo que me va a indicar es, eso lo que indica es que el rayo refractado forma 90 grados con la vertical, con la normal. Y si ponéis el dibujo y ponéis eso, ya no hay que explicar más cosas. Simplemente aplicar la condición de reflexión total. Y este ángulo vale alfa y utilizamos la nomenclatura que nos den. Y este ángulo vale beta. Y aquí se me ha olvidado la O, que es el Profe, ángulo. Sí, en lo se te corta. que Se te corta. rayo refractado, No te, no te he oído nada, se ha cortado. No sé si vosotros lo habéis escuchado. que el rayo refractado que pone ahí en horizontal, Sí, porque horizontal, porque esa es la condición mínima. A partir de ahí siempre se produce. Es pero decir, eso te lo dan no, esto en el es... enunciado o algo, ¿no? No, hay que saber que en el enunciado de hecho nos dice el ángulo mínimo beta para que debe tener un rayo que viaja por la fibra óptica a partir del cual se produce reflexión total interna. Y tú tienes que saber que la condición de reflexión total interna, la reflexión total, es que el ángulo refractado valga 90. Vale, ok. Eso no lo dan como dato nunca. Y eso además lo vimos, y juguetead con esto, lo vimos con esto. Si yo voy de un índice de refracción mayor, vamos a poner el caso incluso del problema que es 1,55 y cinco y el otro es 1,45, pues a partir de un cierto ángulo desaparece. Y podríamos intentar, lo que pasa es que no tengo tanto pulso, pero a partir de que este ángulo valga 90, cuando este ángulo vale 90, ahí va, el ángulo refractado, que va desde aquí hasta aquí, se produce reflexión total. Y a partir de ese ángulo ya se produce siempre.
que pasa es que aquí no lo pone justo, pero lo más cercano que puedo ponerlo es ahí. Y bueno, lo entendéis, ¿no? No hace falta que apure tanto. Tiene que valer No, no, 90. no, ok, ok. Y eso es la condición de reflexión total. Por tanto, para el apartado A, tenemos que aplicamos la ley de Snell entre el medio 1, perdón, entre el medio 2 y el medio 3 y utilizamos la condición de reflexión total. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. De reflexión total. Nosotros le llamamos RT a los amigos. Se me ha olvidado indicar que en este lado tenemos N1, aquí dentro tenemos N2, es decir, lo que llamamos medio 2, siempre referido a sus índices de refracción. Este sería el medio 1 y este sería el medio 3. Aquí vale 1,45, aquí vale 1,55 para tener todos los datos a mano y este vale 1, que es el aire. Y ya con ese dibujo pues ya habéis demostrado que sabéis de lo que estáis hablando. A lo mejor no tenéis, si no queréis poner esto, simplemente si a lo mejor esto parece que os sobrecarga mucho la nomenclatura, pues no lo pongáis, ponéis que esto se cumple así y luego indicáis eso, que utilizáis total, el ángulo de reflexión total. Y con eso ya podéis poner N1 por el seno de ¿qué ángulo vamos a utilizar? Beta, referido a la normal. Es igual a N2 por el seno de 90. 1, Profe, sí, tendrías que poner entonces N2 de seno de beta y N3 tienes de toda seno la de... razón. Muchas gracias, muchas gracias. Si estamos en el medio 2 y 3, efectivamente. Efectivamente. Gracias. 2 y 3. Exacto. Profe, ¿cuál es la diferencia del medio 3 al medio 2? ¿El recubrimiento y el núcleo o dónde impacta? No, la diferencia, o sea, donde impacta es la superficie de separación. Todo este medio tiene un índice de refracción de 1,55 y todo este medio tiene un índice de refracción de 1,45. ¿Vale? Si lo Ya, pero me refiero, ¿cuál es cuál? En plan, ¿el 3 dónde está? ¿En el en el recubrimiento? recubrimiento, todo esto, en toda esta zona. Vale, y el N2 en el núcleo. Eso es, eso es. Y el núcleo es esto. Por lo tanto, como vamos del núcleo con 1,55 por el seno de beta, es igual a 1,45, que es a donde queremos pasar, que no pasamos porque se refleja todo, por 1. Y entonces el seno de beta queda 1,55 partido de 1,45, que vale Al revés, profe. 0,9. ¿El qué, perdón? Que es al revés. 1,25 entre 1,55. Toda la razón. Joder, cómo estoy. Es que 2 clases seguidas me deja el cerebro frito. Esto es 45 y esto es 55. Muchas gracias. Vale. Y esto a la otra vez. Madre mía.
1,55. Es decir, lo que tengo que hacer a partir de aquí es despejar seno de beta, que es 1,45 partido de 1,55. Y haciendo ese cálculo sale 0,935 y lo pongo con puntos suspensivos para indicaros que yo voy a coger todos los decimales. Podríais redondear a 0,94, pero a la hora de hacer los cálculos coged todos los decimales. Por lo tanto, beta es el arcoseno de 0,935 y eso implica que beta vale 69,3 grados. Ese es el ángulo mínimo. A partir de ahí, si tuviéramos un ángulo de 70, también se produciría reflexión total. Un ángulo de 75 también. Y tiene sentido, es decir, cuanto más grande sea esto, es decir, cuanto más pegado o más paralelo a la superficie venga el rayo, es más fácil que rebote. Vale, pues ya está. Este es el apartado A. No tiene más misterio. Un punto por hacer esto. Hombre, hay que hacer el dibujito y es un poco complicado, pero vamos, que tampoco es una cosa muy fea. ¿Vale? ¿Lo habéis copiado? ¿Os dejo un poquito para que lo copiéis o ya lo tenéis copiado? Vale. Vamos al B. En el apartado B pide que calculemos el ángulo máximo. Ahora os explico por qué máximo, de entrada, que lo llama alfa, es decir, que calculemos este ángulo, el ángulo máximo de entrada a la fibra óptica, que un rayo, para que un rayo que viaje confinado en la región del núcleo, o sea, para que se cumpla la reflexión total, para que no haya pérdidas y viaje. Es decir, partiendo del beta que tenemos, que saquemos alfa, es lo que nos están diciendo y siempre nos piden eso. El ángulo máximo de entrada a la fibra óptica para que un rayo viaje confinado en la región del núcleo. ¿Por qué le pone este adjetivo de máximo? Que es un poco lo que nos puede chocar. Pues lo que ocurre es que si este ángulo es el mínimo que se tiene que producir y a partir de ahí se produce, este ángulo va a ser el máximo. Cuanto más abra yo este ángulo, más se va a abrir este y entonces llegará un punto en el que no se produzca reflexión total. Entonces este es el máximo y a partir de aquí tengo que ir reduciendo para que esto se vaya reduciendo y se produzca reflexión total siempre. Es decir, si lo llevamos a nuestro dibujito y tenemos las condiciones del problema, vamos de 1,55 a 1,45, si yo este es el ángulo mínimo y a partir de ahí se produce la reflexión total, si ahora cambiamos ese concepto y vamos de 1,55 y venimos de 1, si yo disminuyo el ángulo alfa, este ángulo se cierra, haciendo que en el otro lado aumente el ángulo y entonces disminuya el ángulo y entonces desaparezca. Tengo que buscar un ángulo a partir del cual se produzca. Es decir, al revés, si aumento este ángulo, va a llegar este rayo, menos paralelo a la superficie. Estoy hablando, este ángulo ahora representa alfa y el ángulo de aquí representa beta. Entonces, si yo lanzo el rayo muy perpendicular, beta va a ser grande, que es lo que nos interesa. Si lo lanzo así, beta va a aumentar y puede que no se dé reflexión total. Por eso viene de ángulo máximo. Si esto no lo habéis visto, que lo entiendo porque es un poco raro, quedaos con la copla de que si este es máximo, si este es mínimo, este tiene que ser máximo. Además por las propiedades de la ley de Snell. Pero bueno, porque uno va arriba y otro va abajo. Y si uno aumenta, el otro disminuye. Pero vamos, que siempre ocurre lo mismo. Si este es el ángulo mínimo, el otro es máximo. O sea, que no se, la idea es que no os asuste que ponga esto, que no es una cosa diferente. No está pidiendo que calculemos alfa. Y punto.
Vale. Pues vamos a calcularlo. Esto lo vamos a hacer aquí. B. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ley de Snell. Lo mismo. Aplicamos la ley de Snell entre el medio uno y el medio 2. Pero hay una sutileza, y es la siguiente, porque os vais a ver tentados de hacer esto. Si no lo pensáis bien o lo hacéis a lo bruto, os vais a ver tentados de hacer, ay, pues yo voy del medio n1 por el seno de alfa. Y esto tiene que ser igual a n2 por el seno de beta. Y no es verdad. Beta está referido a la normal de la superficie de separación entre el medio 2 y el medio 3. Aquí lo tenéis dibujado. Y no tiene nada que ver con el ángulo que yo tengo que utilizar, que es este. Porque en la ley de Snell los ángulos tienen que ir referidos a la normal de la superficie de separación de los dos medios. Es decir, este es el que yo tengo que utilizar para la ley de Snell, que lo podemos llamar teta si queréis, por darle una coherencia. Así que aquí no podemos utilizar beta. Ponedlo ahí, no. Nosotros lo que tenemos que utilizar es el nuevo ángulo que hemos definido, que es teta. Y marcadlo con un asterisco o algo así, por la propia definición de la ley de Snell. Y profe, ¿sería obligatorio poner teta R? No, no hace falta. No hace Ah, falta. vale. O incluso lo podéis llamar gamma, como aquí están saltándose un poco, están haciendo otra nomenclatura, alfa, beta, gamma, por seguir el alfabeto griego o lo que queráis. O A mayúscula, ahí lo que os sintáis más cómodos. Siempre que en el dibujo lo indiquéis, lo podéis poner incluso en la ley de Snell. Si no os gusta mi nomenclatura de alfa incidente, podéis poner la que queráis. ¿Vale? De hecho, la ley de Snell en algunos sitios la expresan como seno de I por incidente y N1 igual a N2 por seno de R. Si os gusta más esa nomenclatura y luego lo ponéis bien en el dibujo, está perfecta. Esto ya cada uno que busque la nomenclatura que le resulte más cómoda. Vale, ya está. Habéis entendido que hay que coger este ángulo, no este. Vale, y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, pues aquí todo es simplemente utilizar un poquito de geometría. Y esto, si extendemos esto, nos queda un triángulo rectángulo. Entonces, aquí la pregunta que nos haríamos es: ¿cuánto vale teta? Entonces nos dibujamos el triángulo rectángulo. Lo podéis dibujar aparte y hacerlo rectángulo, no como yo. Más o menos. Triángulo rectángulo, y esto hemos dicho que es teta y esto hemos dicho que es beta. Simplemente estoy cogiendo este triángulo y pintándolo de nuevo. Este de aquí. Y entonces alfa y teta son complementarios. Si no os acordáis de lo que son ángulos complementarios, que deberíais porque sale mucho, podéis calcular que la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera, que en este caso es alfa, beta más 90, tiene que dar 180. Así que alfa más beta
tiene que salir 180 menos 90, por lo tanto, bueno, pues estoy diciendo todo el rato alfa cuando estoy diciendo teta, pero bueno, yo creo que me vais siguiendo. Teta más beta vale 90 y por lo tanto teta vale 90 menos 69,3. Así que teta queda 20,69 grados. Y esto hay que indicarlo un poquito. Si no queréis hacer todo esto, yo lo hago para que lo veáis desde el punto de vista más explicativo, didáctico, pero si no indicar que como alfa y beta son complementarios o que alfa y beta suman 90, algo tenéis que decir, no poner directamente con manía con alfa. Disculpadme, cada vez que diga alfa estoy refiriéndome a teta en este caso. Alfa todavía no lo hemos tocado, hasta aquí. No estoy hablando de este. Estoy hablando de teta, ¿vale? Perdonadme. Cuando hablo de... Ahora mismo todo lo que estoy diciendo es teta y beta. Tenéis que indicar que teta y beta son complementarios o que su suma vale 90. No vale con poner en teta vale esto. No. Tenéis que hacer un pequeño cálculo. Un dibujito, que se vea un dibujito, que hacéis algo. No tiene mucho misterio. ¿Vale? Profe, Sí. en el último, bueno, el penúltimo paso antes de la solución pone teta igual a 90 igual a contra menos, ¿no? Teta igual a 90 menos. Sí. Ay, no sé por qué me ha salido ese doble. Vale, ok. A menos. Sí. No, no puede ser igual. Dos números distintos no pueden ser iguales. A menos. Y esto implica... ¿Vale? Ha quedado claro, a pesar de que ahora cuando vea el vídeo me voy a reír porque debo haber estado diciendo alfa todo el rato. Pero es teta. Estoy haciendo la relación entre estos dos ángulos de ese triángulo. Y ahora ya sí, ahora aplicando la ley de Snell por fin, N1, que es 1, lo voy a poner ya, N1 por el seno de alfa, que es el que buscamos, tiene que ser igual a 1,55 por el seno de 20,69. El seno de alfa queda 0,5, haciendo ese calculito, 0,5477. Alfa es el arcoseno de 0,5477 y alfa queda 33,21 grados. Y ahora sí es alfa, no como antes.